Como saben, cada miércoles nos acercamos al CEI, al Centro Europeo de Empresas e Innovación, dependiente de COE CEPIME, que está aquí en Guadalajara, y desde allí nos presentan iniciativas muchas veces sorprendentes, bueno, casi todas las veces sorprendentes, pero hoy de manera particular porque es nuestra siguiente invitada, bueno, pues sabe visibilizar el pensamiento colectivo, por ejemplo. Sabe planificar estrategias, conectar gentes, empresas y clientes, resolver problemas incluso, y todo eso emocionando al público a través de sus dibujos. Ya verán qué interesante los trabajos que realiza, como decía nuestra siguiente invitada, Marina Marisma, que sinceramente yo no sé si presentarte, Marina, como dibujante o, bueno, mejor te vas a presentar tú, te autodefines, pero lo que sí te voy a dar es las gracias por acercarte a los micrófonos de la mañana de Guadalajara, pues con tu trabajo, que ya estamos viendo alguna muestra por ahí de fondo durante la entrevista, veremos más, y lo dicho, bienvenida a la mañana de Guadalajara, y eso, ¿cómo defines tu trabajo? ¿Cómo te definirías tú como profesional? Muchas gracias. Bueno, yo lo que hago es acercar el dibujo, utilizarlo no como herramienta artística, sino como herramienta de pensamiento y de comunicación. Uh-huh. Esto ayuda mucho a las empresas, pues porque nos pone en contacto con esa parte de nuestro modo de pensar, que es muy humano, que si lo piensas viene desde que vivíamos en cuevas, ¿no? El Sí. comunicarnos con dibujos sencillos y con dibujos abstractos para explicar temas complejos, como puede ser, como decías, planificar la estrategia de caza de un mamut, de conquista de un imperio o de sacar un nuevo producto al mercado, por ejemplo. Uh-huh. Y tiene un componente que a mí me gusta mucho, que es el darle un toque de humor a esas comunicaciones empresariales y a esas reuniones con clientes, lo que hace que se rompa una barrera siempre y que, aparte de muchas otras ventajas, como generar un acta visual, ¿no? Un acta que es divertida, que es agradable de mirar, Uh-huh. agradable de acudir a ella, o un informe que es agradable de leer, pues ya rompe como esa barrera un poco fría que a veces tienen las relaciones empresariales y Efectivamente. permite, pues, ser más creativo en una lluvia de ideas, ser más claro a la hora de explicar algo a nuestro cliente o a nuestro proveedor o a nuestro, ¿no? Uh-huh. En ambos sentidos. Es decir, estamos Así hablando que nada. de tomar un concepto y hacerlo accesible y atractivo, porque siempre se ha dicho, una imagen vale más que mil palabras, pero un dibujo bien tirado, desde luego deja muy clarita pues muchas cosas y de un modo al cual todos nos gusta acercarnos, ¿no? Se trata sobre todo de utilizar todas las capacidades de pensamiento que tenemos por algún motivo restringidas, pues porque nos estamos limitando en los últimos años, nos hemos limitado al PowerPoint, nos hemos limitado a los emails, a la escritura. Entonces, dibujar, que no tiene por qué ser hacer un dibujo artístico, puede ser hacer rectángulos y flechas, puede explicar muchas cosas, puede explicar diferentes caminos, puede explicar convergencia o divergencia de opiniones, de ideas, de sugerencia, de equipos de trabajo. Entonces se trata de, por un lado, de tangibilizarlo, porque al hacerlo visible es como que lo traes de ese mundo de las ideas, ese mundo un poco nebuloso de las palabras, que puede generar un poco de malentendidos, y al ponerlo en combinación con una imagen, pues todo queda clarificado. Esto Uh-huh. lo explico mucho, por ejemplo, cuando hablo del poder de los iconos, ¿no? Si yo te dibujo una manzana, puedes decir una manzana, pero si yo escribo al lado de esa manzana, escribo la palabra Apple, ya tu mente se va directamente al iPhone. Si escribo Eh, la palabra Adán, te vas a otro contexto completamente diferente, o si escribo exacto. la palabra nutrición, también te vas a otro imaginario diferente. Solamente al combinar un icono y una palabra te sugiere más, pues amplía, y sobre todo que se activan más conexiones. No soy yo neurocientífica, Sí. pero viene a ser eso un poco, que activas los sentidos y de alguna manera tu cuerpo participa, ¿no? Como esto que Exacto. dicen que ahora se lleva mucho a hacer reuniones caminando, ¿no? Pues porque contribuye al pensamiento, agiliza la oxigenación, pues en dibujar es lo mismo. Tu Uh-huh. mano contribuye
a la forma de pensar tu mano y tus ojos. Desde luego, y muchas veces irse desde lo abstracto hasta el concepto concreto, ¿no? Porque, claro, tú eres, de tu formación, tú eres arquitecta, si no me equivoco, ¿no? Pero ya después, un buen día, te dio por ponerte a dibujar, no dibujo lineal, no cálculos de estructuras, ni nada de eso, sino te fuiste, me parece que a Venecia, a formarte con tus pinturas, con tus dibujos, empezaste a exponer, pero ¿cuándo comienza, digamos, esta faceta tuya de transmitir con tus dibujos aspectos que pueden ser tan densos como, no sé, como un informe empresarial? A ver, en Venecia formó parte de mi formación como arquitecta hace Ah, mucho tiempo y como arquitecta también he trabajado, arquitecta y project manager durante más o menos 10 años. sí. Y he de decir, en defensa del dibujo, que en arquitectura se utiliza muchísimo, muchísimo el dibujo a mano, precisamente, pues Ajá. si tú estás hablando de intervenir en un territorio o en una parcela, no coges directamente una escuadra y un cartabón para Ah, claro. entendernos, sino que todo lleva un proceso de pensamiento previo que va ligado a ese autocorrección constante. Entonces, para mí el dibujo siempre había sido ya una herramienta, por un lado una pasión, ¿no? Que es esa parte que dices expositiva, de dibujos de viajes, de pinturas, más esa parte artística, podríamos decir, Ujú, pero una herramienta de comunicación y de trabajo esencial, de trabajo como pensamiento, cuando algo se estaba generando desde cero, ¿no? Un ujú. edificio, un proyecto, una tienda, lo que sea, y como comunicación a la hora cuando tú le explicas a un contratista un detalle constructivo o a un cliente cuántos metros cuadrados va a poder alquilar, pues esto lo haces a través de colores, lo haces a través de combinar datos con dibujos, con superficies, para que sea comprensible. Exacto. Ujú. Por un poco como rueda la vida, yo me salí de esta rueda empresarial Ujú. y pues una parte de mí siempre había querido poner en marcha proyectos que yo tenía. Yo hacía también talleres de arquitectura para niños, o sea, para mí la parte de hacer lo que yo tenía dentro, hacerlo accesible al público, era fundamental. Y gracias al CEI, que merecen, ya que Sí, estamos sí, haciendo esta... estamos hablando de... Era la siguiente pregunta, te me has adelantado, pero bueno, dime. Sí, pues el CEI la verdad es que tiene un sistema de apoyo a los emprendedores y de asesoramiento para la gente como yo que no teníamos ni formación financiera ni formación empresarial. O sea, para mí todo lo que tiene que ver con el mundo de la economía, de cómo funciona la empresa, era un gran desconocido. Para mí Ujú, la parte era más la parte productiva del mundo empresarial o ujú. la parte constructiva. Sí, no, no, pero Trabajar en equipo, todo lo que quieras, pero no contar no cuánto vale un sueldo y cuánto se paga la seguridad social, ujú. para que tú me entiendas. Sí. Y en el CI recibí todo un tipo de asesoramiento que me sacó de un pensamiento limitado en cuanto a yo utilizar mi dibujo como ilustraciones emocionales, digamos, dirigidas ni siquiera sin definir, ¿no? Pues dirigidas a cualquier persona que quería emocionar con un dibujo, con un regalo. Y gracias a ellos y a un curso específico que hacían de la mano de Fundación Ibercaja, una colaboración que hacían entre ellos, pues me recomendaron investigar en esta profesión. Y esta profesión estaba hecha para mí, fue un gran descubrimiento y desde allí esta profesión lleva ya, en Estados Unidos lleva muchos años, en Sí. Europa también lleva ya Es- más años y aquí en España mm, pues somos un pequeño grupo de visual thinkers, pero que ujú. tenemos mercado y tenemos mucho por hacer, ¿no? Mucho Mm, por introducirlo en el mundo de la educación, mm. en el mundo de la empresa, Desde en el luego. mundo de la divulgación de Sí, historia, por ejemplo, exacto. Yo con creo un... que vuestro trabajo ha sido recientemente muy, sobre todo conocido, ¿no? Precisamente en el ámbito de la divulgación sobre todo histórica, a través de muchos vídeos que podemos comprobar en YouTube, como los tuyos también, que estamos viendo durante la entrevista. El concepto de tu trabajo lo estamos asumiendo perfectamente, precisamente gracias a cómo a ver tu trabajo en estos vídeos que estamos viendo. Pero en el caso de divulgación, yo creo que ha sido sorprendente para muchos de nosotros el ver qué rápido nos explican temas tan densos como puede ser, no sé, una determinada circunstancia histórica o la ley de la relatividad, y a base de dibujar, a base, que no es solo el dibujo, que es el texto, la locución, muchísimas cosas, sois artistas integrales, ¿no? Pero sobre todo también llama la atención que cada vez este modo de difusión y divulgación es más orientado al mundo empresarial. Vosotros escucháis al cliente, organizáis las ideas,
hacéis este tipo de trabajos, sintetizando todo ello con una sencillez, una claridad expositiva, para que llegue de un modo comprensible al receptor, sea otra empresa, sea digamos el equipo de directivo de la empresa o sea un cliente, ¿no? Sería esto ya más a nivel empresarial, pero que el ámbito de actuación es enorme para esta profesión que has definido como visual thinkers, algo así, ¿no? Sí, pensadores visuales. Bueno, hay Exacto. muchos nombres porque luego es un campo muy amplio en el que hay diversas especializaciones, ¿no? Que surgen un poco de ese concepto, de ese gran concepto que es el pensamiento visual y que no viene, o sea, sería ya profundizar demasiado. Has dicho algo que es esencial en la comprensión de la propuesta de valor, digamos, de este tipo de proyectos, que es que aunque lo que es visual es el dibujo, son los colores, es que sea simpático y ese sentido del humor, en realidad la parte que aporta el valor es todo el ejercicio de síntesis, todo ese proceso cognitivo que lleva detrás de sintetizar. O sea, a mí hay ponentes que lo dicen, ¿no? Bueno, me parece frustrante que yo lleve 2 horas hablando y tú lo hayas sintetizado en una, en una hoja y esté todo lo importante, todo lo que hay que decir. Exacto. Entonces yo lo que intento un poco divulgar, porque una de las líneas de negocio que exploro, llevo 2 años y medio emprendiendo, justo así con la época de la pandemia, es la parte de la formación. Entonces, el ejercicio de sintetizar es el más complejo, porque estamos muy saturados de información, estamos muy bombardeados y al final hay que ser capaz de un poco limpiar, de limpiar todo aquello que sobra y quedarnos con la idea principal. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que ser capaces de después desenrollar toda esa síntesis, Esa ¿no? maraña, Y es claro. verdad que el dibujo ayuda, porque hay ideas principales que se sintetizan de una forma y hay otros elementos como son conectores, como son flechas, para que tú me entiendas. Sí. Una flecha tiene mucho significado en sí misma y culturalmente sabemos descifrarlo sin darnos cuenta. Entonces, son muchas ventajas que conviene y que ayuda si estás estudiando una oposición, si estás estudiando bachillerato, si estás en la universidad, si estás investigando un nuevo tema, si estás desarrollando un medicamento o si quieres explicarle la inteligencia artificial a otras personas Claro, claro, o sí, sí. blockchain, pues Son... ayuda a hacer mucho más comprensibles Exacto. conceptos que son complejos. Exacto, exacto. Bueno, pues y además ya no es que yo lo diga, sino que no en vano, gracias a ese trabajo que también desarrollas, tú has sido premio de excelencia empresarial en COE, aquí en Guadalajara. Y aquí desde Guadalajara veo que ya tienes una cartera de clientes muy importante, entre lo que podemos encontrar, pues no sé, se me ocurre marcas como la Fundación Ibercaja o Sanitas o L'Oréal o el Fondo Social Europeo o en fin, o la Universidad Politécnica de dónde, que no lo veo en el logo, De Madrid. de Madrid, efectivamente, Universidad Politécnica de Madrid. Es decir, que vuestro trabajo no es un hobby, no es algo que hacéis así para pasar el rato, sino que está siendo cada vez más demandado por instituciones Bueno, de importantísimas. hecho, está incorporado como servicio. Ya te digo que en España pues queda mucho camino por recorrer, pero en Europa y en Estados Unidos es un servicio que se incluye directamente en todo lo que son dinámicas de grupo, workshops empresariales. La figura de un facilitador gráfico o de un graphic recorder está incorporada como porque ayuda realmente al equipo, ayuda a que se discuta sobre los temas que se han tratado, ayuda a ver cuando el equipo se está embrollando. O sea, yo voy a reuniones en las que dicen, Marina lleva ya mucho rato sin dibujar. Eso es que estamos sobando el mismo tema. Vamos a dar un paso adelante, ¿vale? Porque es verdad que ayuda a ver lo que está pasando en la reunión. Y voy a workshops o a talleres en los que se menciona, como dijimos ayer y como se ve aquí en el dibujo, ayer hablamos de este tema o estamos recurrentemente hablando sobre este otro tema, porque permite volver sobre la imagen, sobre una imagen anterior, relacionar las ideas de un modo que no es necesariamente cronológico. Entonces, pues en ese sentido aporta mucho valor y por suerte estoy teniendo clientes muy importantes, no están ahí todos los que son, pero están algunos de los que más agradecida estoy. Hay más universidades y hay más grandes empresas, digamos, que porque lo conocen por su posicionamiento a nivel internacional,
pues probablemente buscan el servicio. Pues genial, es que además es un servicio muy atractivo y que además es un orgullo para los guadalajareños que uno de los pocos profesionales que existen en este campo lo tengamos aquí en Guadalajara. En fin, yo creo que ha quedado todo muy bien explicado, sobre todo con el respaldo, con la ayuda de estos vídeos que hemos estado viendo, en los cuales pues explicas tantas cosas de una manera tan clara, pero si queda alguna duda, nada más que meternos en marinamarisma.com, allí viene mucho mejor explicado y quién sabe si a lo mejor no encontramos el modo de promoción a nivel empresarial, a nivel personal o al nivel que queramos que estábamos buscando y ha parecido así. Muy interesante, desde luego, marinamarisma.com. Desde allí tenemos acceso también a tu canal de YouTube, en el cual podemos ver pues muchos de estos trabajos de lo que nos he estado hablando. Lamentablemente no podemos seguir con la entrevista porque el tiempo en la radio sabes que es muy limitado. Simplemente ya pues animarte a que sigas con esta tarea tan intensa y también traída, y agradecerte pues que hayas venido aquí a Es la Mañana de Guadalajara a contárnoslo. Muchas gracias, José Luis, un placer.